El olor a aceite de motor y virutas de metal aún se adhería a mi uniforme cuando estacioné en mi entrada. 12 horas en el taller, agotado, solo queriendo ver a mi bebé. Mi Camaro SS de 1967 que había pasado 18 meses reconstruyendo desde un montón de óxido hasta la perfección. Pulsé el control remoto del garaje. La puerta se abrió con un quejido, revelando un cromo que podía cegar y una pintura tan profunda que podrías nadar en ella. Fue entonces cuando mi mundo explotó. Ladrones. Alguien llame al 911. Se robó mi auto. Mi vecina, la presidenta de la Asociación de Propietarios, Brenda, vino corriendo por el césped como un pitbull rabioso, con el celular ya pegado a su oreja. Sí, hay un hombre negro robando mi auto en este mismo momento. Envíen a todos. Las sirenas de la policía ya sonaban a lo lejos. Había llamado antes incluso de enfrentarme. Yo estaba de pie en mi propia entrada, sosteniendo mis propias llaves, mirando mi propio auto, a punto de ser arrestado por robo. ¿Qué harías si tu vecino usara a la policía como arma contra ti en tu propia entrada? Deja una bandera emoji. ¿Desde dónde estás viendo esto? Veamos hasta dónde llega esta locura. Me llamo Marcus y soy mecánico de tercera generación. Mi abuelo le enseñó a mi padre me enseñó a mí, y hemos mantenido los autos funcionando en esta ciudad durante 60 años. Cuando mi divorcio se finalizó la primavera pasada, gracias al repentino descubrimiento de mi ex esposa de que el aceite bajo las uñas no es sexy, usé lo poco que me quedaba para comprar una casa modesta en Willowbrook Estates. Una comunidad de clase media con una asociación de propietarios donde los céspedes son perfectos, los buzones coinciden y todos se ocupan de sus propios asuntos. O eso prometió el agente inmobiliario. El Camaro no fue una compra por crisis de mediana edad. Lo encontré en una venta de bienes raíces hace 18 meses, un cadáver oxidado que la mayoría habría llevado al desguace por $30. Pero debajo de todo ese deterioro, vi músculo americano puro esperando volver a respirar. $3,200 después, era mío. Cada fin de semana durante 1 año y medio se convirtió en mi proyecto personal de resurrección. Nuevo bloque pequeño 350, transmisión turbo 400 reconstruida, revisión completa de la suspensión. El trabajo de pintura solo tomó 4 meses de lijado, imprimación y lijado en húmedo hasta que el acabado naranja Hage podía cegar aviones que volaran bajo. Documenté cada tornillo, cada junta, cada gota de sudor con fotos para fines de seguro. Guardé cada recibo en un archivador de 3 anillos más grueso que una guía telefónica. El olor a imprimador fresco y virutas de metal se convirtió en mi colonia de sábado por la mañana. El café se enfriaba en mi banco de trabajo mientras me perdía en la meditación de la perfección mecánica. Entonces entró en escena Brenda Wilson, la encarnación humana de una pesadilla de la Asociación de Propietarios. Brenda se mudó a Willowbrook hace 5 años y de inmediato se autoproclamó reina de todo. Agente inmobiliaria que conduce un BMW blanco que se detalla más a menudo de lo que la mayoría de la gente se ducha. Uñas cuidadas que nunca han tocado trabajo real, cabello teñido que desafía la gravedad y una sonrisa que podría congelar anticongelante. Había sido presidenta de la asociación durante 3 años consecutivos, sin oposición, porque nadie más quería ser voluntario para el puesto de Gestapo del vecindario. Su especialidad era convertir el papeleo en un arma. Botes de basura dejados fuera 12 minutos después de la recogida. Postes de cerca que medían 2 1/8 pulgadas en lugar de las 2 pulgadas reglamentarias. Fuentes de buzón que no estaban aprobadas por Willowbrook. Una vez me citó por césped que supuestamente excedía el máximo de 2,5 pulgadas. Apareció con una regla real. Solo manteniendo los estándares de la comunidad, dijo con esa sonrisa sintética. 2 semanas antes del incidente del garaje, se acercó mientras yo estaba sangrando las líneas de freno. El chirrido de mi llave de impacto aparentemente ofendió sus delicadas sensibilidades. Disculpe, pero hay una ordenanza de ruido. Nada de herramientas eléctricas después de las 6 de la tarde. Me limpié las manos en un trapo de taller, manteniendo la diplomacia. En realidad, la ordenanza municipal permite trabajos de hobby hasta las 9 de la noche feliz de mostrarle la documentación. Su sonrisa se volvió ártica. Bueno, ya veremos al respecto. Este tipo de actividad industrial afecta los valores de la propiedad. La forma en que dijo actividad industrial, como si estuviera manejando un laboratorio de metanfetaminas en lugar de restaurar historia americana. El día que todo explotó comenzó con la extravagancia mensual de la fiesta en la piscina de Brenda.
Sábado por la mañana, su patio trasero estaba lleno de esposas del vecindario bebiendo mimosas y fingiendo que les importaban las fotos de vacaciones de las demás. Podía escuchar las risas artificiales a través de las paredes de mi garaje. Entonces su voz cortó el parloteo como uñas en un cristal. «Oh, ese es mi nuevo Camaro. Lo compré a un distribuidor de autos clásicos en Phoenix. $45,000, pero totalmente vale la pena. Lo están enviando la próxima semana». Mi llave de tubo cayó al suelo de concreto. Ella estaba mostrando fotos en su celular, fotos de un auto idéntico al mío, deleitándose con los murmullos impresionados como si ella misma hubiera inventado el motor de combustión. Esa tarde, necesitando líquido de frenos, encendí a mi bebé y retrocedí lentamente. El rugido del 350 resonó en las casas como un trueno mecánico, profundo, primitivo y absolutamente hermoso. Cuando regresé una hora después, Brenda estaba en su entrada como una estatua de furia suburbana, con los brazos cruzados, el rostro enrojecido, mirando mi Camaro con la intensidad de un halcón observando un ratón de campo. Asentí cortésmente. No respondió, solo siguió perforando mi Camaro con esos ojos de depredador. Esa noche, apuesto que pasó horas en línea construyendo su delirio ladrillo a ladrillo digital, convenciéndose de que de alguna manera yo había robado su compra imaginaria. Para la mañana siguiente, se había transformado de vecina molesta en algo mucho más peligroso, una Karen con una causa. Cuando 2 patrullas llegaron a mi entrada con las luces encendidas, supe que mi tranquilo sábado por la noche estaba oficialmente arruinado. 4 oficiales salieron como si estuvieran respondiendo a un robo bancario armado, lo cual, según la actuación digna de un Oscar de Brenda en el 911, era el caso. El oficial Rodríguez, un veterano de 20 años con ojos amables y la actitud paciente de alguien que había visto todo tipo de locuras vecinales, se acercó con la mano descansando casualmente en su cinturón. Su compañero, un tipo más joven llamado Morgan, que parecía levantar patrullas como ejercicio cardiovascular, lo flanqueaba con un cuaderno listo. «Buenas noches, señor. Recibimos un reporte sobre un vehículo robado en esta dirección». La pura absurdidad me golpeó como un ladrillo en la frente. «¿Vehículo robado? ¿Oficial? Este es mi auto, en mi garaje, en mi casa. Es como decir que robé mi propio refrigerador». Brenda se materializó junto a los oficiales como un poltergeist suburbano, aún aferrando su celular con los nudillos blancos. «Es él. Ese es el ladrón del auto. Acabo de comprar ese Camaro exacto ayer por $45,000. Respiré hondo, saboreando los restos de los gases de escape de mi muscle car perfectamente legal e intentando no reírme de la broma cósmica en la que se había convertido mi vida. «Mantén la calma», me recordé. Mi viejo siempre decía, la documentación vence la desesperación cada vez. «Oficiales, puedo probar la propiedad ahora mismo». Saqué mi celular, navegando al álbum de fotos que había mantenido obsesivamente. Este auto ha sido mío durante 18 meses. Reconstruí cada tornillo desde cero. Rodríguez estudió las fotos de progreso con genuino interés, de montón de óxido a chasis rodante hasta perfección pintada. Sus cejas se alzaron mientras pasaba por imágenes de mí instalando el bloque de motor, preparando los paneles de la carrocería, cosiendo el interior. «Eso es un trabajo de artesanía serio», murmuró, haciendo zoom en una toma del compartimiento del motor. «Haces esto profesionalmente». «Negocio familiar. Mi abuelo me habría golpeado con una llave si hubiera hecho un trabajo descuidado». Mientras tanto, Brenda estaba teniendo lo que parecía una ruptura psicológica total. «Está mintiendo. Miren esto». Empujó fotos impresas hacia los oficiales, claramente descargadas de algún sitio web de distribuidores 5 minutos antes de llamar a 911. «Transferí el dinero ayer. Lo estaban enviando esta semana». Chen examinó su evidencia con el entusiasmo de alguien revisando documentos fiscales. Fotos genéricas de distribuidores, sin números VIN, sin documentos reales, solo imágenes brillantes que podrían haber sido cualquier Camaro naranja construida entre 1967 y ayer. «Señora, tiene documentación de compra, factura de venta, recibos de transferencia, información de contacto del distribuidor». El rostro de Brenda se volvió de color aproximado de un camión de bomberos. Está todo en proceso. El distribuidor dijo que papeleo para autos clásicos lleva tiempo». Mientras ella improvisaba su explicación, yo estaba buscando en el banco de trabajo de mi garaje como un arqueólogo automotriz. Archivador de 3 anillos organizado por fecha,
conteniendo la genealogía completa de mi bebé mecánica. Aquí está mi registro del DMV, dije, entregando a Rodríguez el santo grial de la propiedad de vehículos. 18 meses, mi nombre, esta dirección, bien coincidente. El haz de su linterna bailó sobre el documento oficial del Estado. Todo encajaba perfectamente. Números, fechas, firmas, todo. También la póliza de seguro. Pasé a la siguiente funda de plástico. Progressive requirió fotos de progreso de la restauración para la cobertura de valor acordado. Chen tomaba notas, lanzando miradas ocasionales a las explicaciones cada vez más creativas de Brenda. La mujer se estaba desmoronando más rápido que un suéter en oferta y empezaba a sentir casi lástima por ella. Casi. Oficiales, obviamente falsificó todo. Probablemente está manejando una sofisticada operación de robo de identidad. Esa acusación fue mi señal para desplegar la opción nuclear. Del fondo de mi archivador, extraje una hoja de papel legal amarillo, con bordes suaves por el manejo y la memoria, escrita con la cursiva temblorosa de una viuda de 93 años. Chevrolet Camaro 1967. Condición tal cual. Daños extensos por óxido en todo el vehículo. 3,200 pesos en efectivo. El comprador asume toda responsabilidad. Debajo, una firma que pertenecía a un museo, venta de bienes de Eleanor Hutchinson, seguida de un número de teléfono y una fecha de hace 18 meses. Rodríguez examinó la factura de venta escrita a mano como si hubiera descubierto un tesoro enterrado. Este es el documento de compra original. Eleanor estaba vendiendo los autos de proyecto de su difunto esposo, la mujer más dulce que jamás conocerías. Me hizo prometer que traería el auto de vuelta para que lo viera cuando terminara. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el sistema de riego de mi vecino 3 casas más abajo. Chen cerró su cuaderno con la finalidad del martillo de un juez. Señora, este caballero tiene una documentación clara de la cadena de propiedad que abarca más de un año. Su evidencia parece ser impresiones de Internet. El tono de Rodríguez cambió al registro especial que los policías reservan para las personas que tienen crisis públicas. Señora, debo informarle que presentar un reporte policial falso es un delito menor en este estado. Mi padre fue fiscal durante 30 años y he visto personas recibir tiempo real en la cárcel por proporcionar información falsa a las fuerzas del orden a sabiendas. El color se desvaneció del rostro de Brenda como si alguien hubiera abierto una válvula. Debe haber algún error terrible. El estrés de comprar un auto. Saben lo confuso que puede ser esto. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Mientras los oficiales se preparaban para irse, la vi mirándome a través de la ventana de su sala con el cálculo frío de un maestro de ajedrez planeando su próximo movimiento. Esto no había terminado. Esto era solo la primera ronda. El lunes por la mañana me despertó con la sutileza de un motor diésel fallando. Tropecé hasta mi buzón con la ropa de trabajo de ayer, con una taza de café humeante en la mano, cuando vi el aviso oficial de violación de la Asociación de Propietarios metido dentro como una serpiente venenosa. Aviso de violación de convenio. Almacenamiento de vehículos comerciales no autorizado. La cita afirmaba que mi camioneta de trabajo, una Ford Transit perfectamente común con Rodríguez Family Auto pintado en el lateral, violaba los estándares de la comunidad. Multa de $200. Plazo de cumplimiento de 48 horas. Al final, la firma de Brenda florecía como si acabara de firmar mi sentencia de muerte. A través de la ventana de mi cocina, la vi pasar caminando rápidamente por mi entrada, lanzando miradas a mi camioneta como si estuviera estacionada en la tumba de su abuela. Su ruta matutina de jogging había ampliado misteriosamente para incluir 17 pasos por mi casa. Los conté. Aquí está lo que la mayoría de los propietarios no saben sobre los convenios de la asociación. Son contratos legales reales, no sugerencias escritas por dictadores suburbanos en crisis de mediana edad. Mi abogado de divorcio me enseñó que todo tiene un rastro de papel, y los rastros de papel no mienten. Pasé mi hora de almuerzo en el juzgado de condado, investigando registros públicos como un arqueólogo automotriz. Lo que descubrí fue mejor que encontrar un boleto de lotería ganador en mi bolsillo trasero. Mi camioneta, comprada en 2017, 3 años antes de que Willowbrook promulgara sus restricciones de vehículos comerciales en 2020. Cualquier vehículo comprado antes de los cambios de reglas está automáticamente protegido por la ley contra la aplicación retroactiva. Brenda podía quejarse hasta que se le rompieran las cuerdas vocales, pero no tenía autoridad legal. Redacté una respuesta que habría enorgullecido a mi viejo,
Adjunté copias de mi documentación de compra y la entregué personalmente en la oficina de gestión de la asociación. Los ojos de la recepcionista se abrieron mientras leía mi refutación, probablemente calculando cuánto problema se había comprado su miembro estrella. Oh, querida, susurró como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. La señora Wilson no va a apreciar este desarrollo. Tenía razón. Para el miércoles, mi buzón se había convertido en el centro de distribución de quejas de Brenda. Aparecieron 3 avisos de violación más como por arte de magia mala, supuestas manchas de aceite en mi entrada, lavo a presión mensualmente con la dedicación de un monje, olores automotrices excesivos de mi garaje. Aparentemente, el olor honesto de WD-40 de terminación ofendía sus delicadas sensibilidades suburbanas, y violaciones de ruido durante horas perfectamente legales. La mujer me estaba bombardeando con papeleo, esperando que algo se pegara lo suficiente como para causar daño. Fue entonces cuando hice la inversión más inteligente de toda esta guerra. Fui full Big Brother en mi propia propiedad. 4 cámaras de seguridad de alta definición posicionadas estratégicamente, todas grabando en almacenamiento en la nube con visión nocturna que podía detectar un mosquito aterrizando en mi buzón. El metraje reveló el nuevo pasatiempo de Brenda, vigilancia de la línea de propiedad. Cada mañana, patrullaba nuestra cerca compartida con su iPhone, tomando fotos, midiendo distancias con una vara plegable que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. La mujer había convertido el espionaje vecinal en un deporte olímpico. El jueves por la noche trajo la opción nuclear, una reunión de emergencia de la Junta para abordar mis violaciones continuas. El aviso apareció en mi buzón a las 4 de la tarde para una reunión a las 7 de la tarde, una notificación apenas legal diseñada para evitar que alguien montara una defensa real. Me presenté en el centro comunitario esperando un tribunal de canguros y encontré algo peor. 3 mujeres de mediana edad sentadas alrededor de una mesa de conferencias como si estuvieran planeando una recaudación de fondos para la iglesia. Brenda, su teniente nerviosa Clara, que se disculpaba por respirar demasiado alto, y Janet, cuya principal cualificación parecía ser asentir con entusiasmo a todo lo que decía Brenda. ¿Dónde está el resto de la junta?, pregunté, tomando una silla frente a este tribunal improvisado. La sonrisa de Brenda podía haber conservado carne para el invierno. Esto es más que suficiente para los asuntos de esta noche. Estamos implementando una prohibición de emergencia sobre todas las actividades de reparación automotriz, efectiva de inmediato. Las violaciones pasadas conllevan una multa de $500. Saqué mi celular y abrí los estatutos de la asociación que había memorizado esa tarde. El conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado es un arma nuclear táctica. Teoría fascinante, pero la sección 4.3 requiere un aviso previo de 7 días para asuntos de votación. Desplacé el documento como si estuviera leyendo un menú de restaurante. Y la sección 4.7 exige un quórum de 5 miembros de la Junta para votaciones oficiales. Miré alrededor de la sala patéticamente vacía. Cuento 3 personas, lo que le da a esta reunión toda la autoridad legal de un club de lectura vecinal. El rostro de Clara se volvió de color de un camarón demasiado cocido. Bueno, esto es solo una discusión preliminar. Y la sección 2.9 establece que las reuniones inválidas crean responsabilidad personal para los miembros individuales de la Junta. Había hecho mi tarea gracias a 3 horas de investigación legal y una olla de café muy fuerte. La compostura de Brenda se rompió como vidrio de seguridad. Crees que eres muy listo, ¿verdad? Viniendo a nuestro vecindario con tu gente y tus actividades. El veneno en su voz podía haber desprendido pintura. Pero mi viejo me enseñó algo valioso sobre lidiar con matones. Mantén la calma. Quédate con los hechos. Deja que los locos se cuelguen con su propia cuerda. Creo que soy un propietario que lee contratos antes de firmarlos, respondí. Concepto novedoso, lo sé. Fue entonces cuando el vecino Tom apareció en mi entrada más tarde, apologético y ligeramente avergonzado. La mayoría de nosotros pensamos que ha perdido completamente la cabeza, confió. ¿Quieres tomar un café mañana? Creo que es hora de que hablemos. El viernes por la mañana trajo una sinfonía inesperada de timbre a las 7:15 de la mañana Dave Martínez, de cumplimiento de códigos de la ciudad. Estaba en mi porche, portapapeles en mano y con la mirada de 1000 metros de alguien que había pasado demasiados años mediando en guerras vecinales. Lamento molestarlo tan temprano, señor Rodríguez. Queja anónima sobre reparaciones automotrices comerciales sin licencia. ¿Le importa si echo un vistazo?
Lo dejé entrar en mi garaje, donde la luz matutina iluminaba mi santuario de fin de semana. El olor a pulidor de metales y aceite de motor limpio flotaba en el aire como un costoso aftershave. Cada herramienta tenía su lugar designado en las paredes de tablero perforado que harían llorar de envidia a un relojero suizo. La tensión de Dave se evaporó en el momento en que entró. «Jesús, esto está más limpio que el taller donde reparo mi camioneta». Pasó el dedo por mi banco de trabajo, quedando impecable. «¿Qué haces para ganarte la vida?» «Negocio familiar de mecánica. Esto es puro hobby, solo fines de semana, sin clientes». Asintió, garabateando notas mientras admiraba mi configuración de elevación de motores. El denunciante anónimo afirmó que estabas manejando un negocio ilegal. No veo ninguna evidencia de actividad comercial, vehículos de clientes o transacciones en efectivo. Estás completamente limpio. Mientras Dave subía de nuevo a su camioneta de la ciudad, se detuvo con un pie en el estribo. «Extraoficialmente, he estado en este vecindario 4 veces este mes. La misma voz cada vez, diferentes quejas. La señora necesita un pasatiempo que no involucre a mi departamento». El siguiente golpe maestro de Brenda llegó por correo certificado. Una queja formal a mi compañía de seguros de propietarios. Había contactado directamente con Progressive, alegando que mis actividades en el garaje creaban un peligro de incendio inaceptable que amenazaba las propiedades vecinas. La carta exigía una inspección inmediata o la cancelación de la póliza. Cuando mi agente de seguros, Bill, apareció el martes por la tarde, me preparé para un infierno burocrático. En cambio, encontré una alma gemela que pasó los primeros 10 minutos admirando el compartimento de motor de mi Camaro como si fuera la Capilla Sistina. «Alguien definitivamente está tratando de joderte», dijo, firmando su informe de inspección con un floreo. «Tu configuración de seguridad contra incendios supera los estándares comerciales. La mitad de los garajes de este vecindario son trampas mortales con sus tanques de propano y árboles de Navidad de cables de extensión». La compañía de Bill respondió enviando a Brenda una carta de cese y desista que básicamente se traducía en: «Para de presentar reclamos de seguros falsos o te procesaremos por fraude, Karen». Pero nuestra Napoleón del vecindario había descubierto el arma nuclear de la guerra moderna, las redes sociales. El grupo de Facebook de vigilancia vecinal de Willowbrook apareció de la noche a la mañana como un cáncer digital. La publicación inaugural de Brenda presentaba fotos de mi camioneta de trabajo y garaje, acompañadas de una prosa que haría sentir orgulloso a un fabricante de silbatos para perros. «Solo estoy preocupada por mantener los hermosos estándares de nuestra comunidad», escribió con suficiente dulzura artificial como para causar diabetes. Algunas actividades recientes podrían ser más apropiadas en zonas industriales. ¿No creen? Tom me mostró las capturas de pantalla durante el café, con el rostro más rojo que un camión de bomberos. 23 personas se unieron en la primera hora. Es como ver un incendio en un basurero, pero no puedes apartar la mirada. La sección de comentarios se convirtió en una arena de gladiadores. Varios vecinos saltaron en mi defensa, compartiendo sus propias historias de terror con Brenda. Otros acechaban en silencio, probablemente calculando el costo social de oponerse a la dictadura reinante de la asociación. La dictadura digital de Brenda implosionó cuando comenzó a eliminar comentarios que no le gustaban. Nada enciende la furia suburbana como la censura obvia, y pronto el grupo se fracturó en facciones en guerra, debatiendo todo, desde la libertad de expresión hasta los valores de la propiedad. El domingo por la mañana trajo una escalada a mi propiedad real, 2 docenas de clavos para tejados esparcidos por mi entrada como confeti metálico, posicionados estratégicamente para perforar neumáticos desprevenidos. Mis cámaras de seguridad capturaron al perpetrador de las 2 de la mañana, una figura en una sudadera oscura moviéndose con la energía nerviosa de alguien cometiendo su primer delito grave. El metraje era granulado, pero ese paso rápido distintivo parecía familiar. Brenda caminaba como si siempre estuviera llegando tarde a una discusión. El oficial Morgan trató mi reporte policial con la seriedad adecuada, especialmente cuando expliqué la línea temporal de acoso creciente. «Patrón clásico de intimidación», observó, fotografiando la evidencia. «Documenta todo. Estos casos hierven durante meses, luego explotan en arrestos muy rápido». Mientras revisaba obsesivamente el metraje de la cámara, vi algo que hizo que mi café se enfriara. La rutina matutina de Brenda ahora incluía misiones de reconocimiento detalladas, caminando por nuestra línea de propiedad con su celular, midiendo distancias, fotografiando ángulos. Esto no era acoso aleatorio.
Estaba realizando vigilancia de grado militar para alguna operación más grande. El correo de miércoles trajo la opción nuclear. Una carta anónima en papel de impresora genérico. Tu tipo no pertenece aquí. Vete voluntariamente o enfrenta consecuencias crecientes. Sin firma, sin dirección de retorno, pero el papel coincidía perfectamente con los avisos de la asociación de Brenda. Mi abogado de divorcio me había enseñado suficiente sobre análisis de documentos para reconocer marcas de agua idénticas y firmas de impresora. La detective Martínez, asignada a mi creciente expediente, examinó la carta con interés profesional. Correspondencia amenazante anónima califica para enjuiciamiento por delitos de odio bajo estatutos estatales y federales, explicó. Estamos construyendo un caso penal sustancial contra tu vecina. Esa noche, la coalición de la cafetería de Tom se expandió a 6 hogares, cada uno armado con su propia documentación de Brenda. Mike, el abogado, había sido multado por fuentes de buzón no autorizadas. Sara, la contadora, fue citada por plantar flores sin aprobación del comité arquitectónico. Ha llegado el momento de una resistencia coordinada, declaró Tom, removiendo azúcar con fervor revolucionario. Las quejas individuales son ignoradas. La acción grupal obtiene resultados. Mientras compartíamos historias de guerra y estrategias legales, me di cuenta de que Brenda había creado accidentalmente su peor pesadilla, una oposición vecinal unificada con quejas legítimas y experiencia profesional. El cazador se había convertido en la presa. El viernes por la tarde me encontró en el sótano del juzgado de condado, un purgatorio iluminado por fluorescentes que olía a café viejo y desesperación burocrática. La empleada de registros, una mujer que aparentemente había estado archivando documentos desde la administración Carter, me dirigió a la sala de investigación B con el entusiasmo de alguien señalando un baño público. Los registros financieros de la asociación están en los archivos corporativos, graznó, deslizando una caja polvorienta por el mostrador. Buena suerte con ese desastre. 3 horas después, rodeado de pilas de papel que parecían el resultado de un tornado en una firma contable, descubrí por qué Brenda protegía estos documentos como códigos de lanzamiento nuclear. Las declaraciones financieras de la Asociación de Willowbrook eran una clase magistral en malversación creativa. $15,000 pagados a BNB Property Solutions por servicios de consultoría no definidos, $8,500 a Brenda's Best Gardens por paisajismo que nunca se materializó, $12,000 a Wilson and Associates por servicios legales que, casualmente, comenzaron exactamente cuando iniciaron los procedimientos de divorcio de Brenda. Lo hermoso, las 3 compañías compartían la misma dirección comercial, 1247 Maple Lane, la casa de Brenda. Una rápida búsqueda en el Registro Estatal de Negocios confirmó lo que mi instinto ya sabía. BNB Property Solutions, única propietaria Brenda Wilson, establecida 6 meses después de su solicitud de divorcio. Brenda's Best Gardens, disuelta oficialmente el año pasado tras completar 0 proyectos reales. Wilson and Associates, la firma de abogados de su exesposo, lo que explicaba su repentina necesidad de ingresos no rastreables. Nuestra presidenta electa de la asociación había estado saqueando sistemáticamente el fondo de vecindario como una Pablo Escobar suburbana, canalizando aproximadamente $78,000 a su fondo personal de defensa legal durante 2 años. Pero el descubrimiento que hizo temblar mis manos no fue el robo en sí, fue el patrón de casa escondido debajo. Cruzando las fechas de las quejas con las ventas recientes de bienes raíces, descubrí el verdadero modelo de negocio de Brenda. Sistemáticamente atacaba a propietarios con acoso creciente hasta que vendían por debajo del valor de mercado. Luego usaba su licencia de bienes raíces para facilitar ventas rápidas a contactos inversores. Doble comisión más sobornos de compradores agradecidos que adquirían propiedades en dificultades. 3 familias habían huido de Willowbrook en el último año tras sobrevivir a la atención especial de Brenda. Los Henderson vendieron $40,000 por debajo de la tasación después de meses de citas por el aro de baloncesto de su hijo, que creaba ruido excesivo. Los Patel se rindieron y se mudaron tras violaciones semanales por olores de cocina culturalmente inapropiados que supuestamente violaban los estándares de la comunidad. Mi caso encajaba perfectamente en su manual. Propietario soltero, sin red de apoyo familiar, propiedad de primera valorada en $380,000. Objetivo perfecto para la manipulación de ventas forzadas. La revelación nuclear estaba enterrada en una pila de avisos de ejecución hipotecaria. Y cuando la encontré, solté una risa en voz alta en esa sala de investigación silenciosa como una tumba. La propia casa de Brenda estaba en mora, $23,000 en cuotas de la asociación no pagadas a su propia asociación. Impuestos atrasados,
honorarios de abogados, deudas de tarjetas de crédito, todo. Su audiencia de ejecución hipotecaria estaba programada para exactamente 4 semanas desde hoy. La ironía era tan perfecta que pertenecía a una canción country. Nuestra presidenta de la asociación, la mujer que aterrorizaba a los vecinos por violaciones menores de reglas, no había pagado sus propias cuotas en más de un año. Todo encajó como ajustar la lente de una cámara. La desesperación creciente, el acoso cada vez más desquiciado, la disposición a presentar reportes policiales falsos. Brenda no era solo una Karen hambrienta de poder. Era un animal acorralado enfrentando la obliteración financiera, y yo representaba su última oportunidad de una gran comisión antes de que el banco lo confiscara todo. El incidente de Camaró le había dado la excusa perfecta para acelerar su cronograma. Fotocopié todo, mis manos temblando ligeramente mientras la máquina zumbaba página tras página de evidencia. $17 por el privilegio de documentar la empresa criminal de mi vecina. El mejor dinero que jamás gasté. Caminando de vuelta a mi camioneta en el estacionamiento del juzgado, llamé a Tom con noticias que reformularían toda nuestra estrategia. ¿Estás sentado? Porque lo que acabo de encontrar lo cambia todo. La guerra estaba a punto de pasar de la supervivencia a la ofensiva, y Brenda no tenía idea de que la trampa se estaba cerrando a su alrededor. El sábado por la mañana transformó el garaje de Tom en el centro de mando para la operación de derribar a Karen. El aire olía a café, aceite de motor y el dulce aroma de la justicia inminente. Mientras nuestro variopinto equipo de rebeldes suburbanos se reunía alrededor de una mesa plegable que había visto mejores décadas, Tom había reunido lo que solo podía describir como los Vengadores de la guerra vecinal. Sarah Morgan, una contadora forense que podía detectar malversaciones como un sabueso rastreando tocino. Mike Patterson, un abogado corporativo semi-retirado cuya idea de diversión era destruir personas en declaraciones juradas. Linda Martínez, una maestra de secundaria con habilidades organizativas que harían que la NASA sintiera envidia. Y Carlos Méndez, un contratista que conocía cada laguna en los códigos de construcción del área tricondal. Jesús en una galleta, murmuró Sara, extendiendo los registros financieros de Brenda sobre la mesa como un investigador de CECE y examinando pruebas de asesinato. La técnica de malversación de esta mujer tiene toda la sutileza de un ladrillo a través de una ventana. Mickey empujó sus gafas de lectura hacia arriba en su nariz, escaneando documentos con el enfoque depredador de un tiburón oliendo sangre. $78,000 en transacciones fraudulentas. Rastro de papel más limpio que la cocina de mi abuela. Patrón de acoso documentado. Los fiscales sueñan con casos tan fáciles. Linda ya estaba creando su característico cronograma codificado por colores en un tablero, mapeando campañas de acoso contra ventas de bienes raíces con la precisión de alguien que había pasado 20 años haciendo que los adolescentes entendieran álgebra. Mira este patrón hermoso. Apunta a familias vulnerables, escala las violaciones durante meses, luego produce misteriosamente compradores inversores cuando se quiebran. Carlos se recostó en su silla plegable, dejando escapar un silbido que podía convocar perros desde 3 manzanas de distancia. Y está usando el dinero de la asociación para pagar abogados de divorcio. Eso no es genio criminal. Eso es estúpido criminal. Nuestro plan de batalla emergió tras 2 horas de sesiones de estrategia, cada vez más cargadas de cafeína. Operación Fortaleza de Documentación. Carlos ofreció a convertir nuestro vecindario en Fort Knox con cámaras de seguridad, sensores de movimiento, visión nocturna, respaldo en la nube. Si esta mujer siquiera mira de reojo tu buzón, lo tendremos documentado en calidad de Tribunal 4 Kelvin. Linda entró en modo maestra total, creando formularios estandarizados de informes de incidentes con la minuciosidad de alguien diseñando un examen final. Fechas, horas, testigos, fotografías, números de reportes policiales. Estamos construyendo un expediente tan hermético que podría sobrevivir a una explosión nuclear. Sara estaba prácticamente frotándose las manos con entusiasmo de contabilidad forense. Llamaré a colegas que me deben favores. Produciremos una auditoría independiente que cumpla con los estándares de tribunales federales. Operación Aniquilación Legal. Mickey explicó la gobernanza corporativa de la asociación como si estuviera describiendo su pasatiempo favorito, lo cual aparentemente era. Los miembros de la Junta tienen deberes fiduciarios bajo la ley estatal. Cada transacción fraudulenta crea responsabilidad personal. No solo está robando, está destruyendo su propia protección legal. Las elecciones anuales de la Junta estaban perfectamente sincronizadas para causar el máximo daño. Tom,
Sara y Mike se postularían para los 3 puestos abiertos, cambiando el control del comité de sello de goma de Brenda a nuestra coalición de justicia. Queja penal se presenta el martes, continuó Mike, organizando reportes policiales con la satisfacción de alguien resolviendo un crucigrama. Malversación, acoso, reportes policiales falsos. Está enfrentando un bufete de delitos graves. Operación Humillación Pública. El pasado docente de Linda la convirtió en nuestra ministra de propaganda. Campaña de información puerta a puerta. Folletos profesionales explicando el robo. Exposición coordinada en redes sociales. Haremos que los crímenes de Brenda sean la conversación en cada mesa de cena. El impacto financiero estaba destruyendo el vecindario. $78,000 robados de 40 hogares significaban que cada familia había sido sobrecargada sistemáticamente por casi $2,000. Cuando las mamás de fútbol descubren que la presidenta de su asociación ha estado robándoles el dinero, las revoluciones suburbanas ocurren rápido. Carlos sugirió el ángulo mediático que haría esta historia irresistible para los periodistas. Presidenta de la asociación roba dinero mientras acosa racialmente a los vecinos. El Canal 7 interrumpiría la programación regular por esta mina de oro. Nuestra estrategia de guerra psicológica era elegantemente simple. Dejar que Brenda pensara que estaba ganando mientras construíamos una jaula legal a su alrededor. Yo mantendría rutinas normales. Parecería ajeno a sus esquemas y permitiría que su desesperación generara más evidencia procesable. Clásico rope a dope, explicó Mike con la satisfacción de alguien que había pasado décadas destruyendo oponentes en tribunales. Déjala agotarse lanzando golpes salvajes mientras documentamos cada swing fallido. La convergencia del cronograma era poesía. La audiencia de ejecución hipotecaria de Brenda en 3 semanas, los resultados de la auditoría en 2 semanas, las elecciones de la Junta en 4 semanas, múltiples desastres llegando simultáneamente como una demolición perfectamente coreografiada. Sara ya había contactado a Janet Mees, la reportera investigativa Pitbull del Canal 7, que había construido su colección de M exponiendo corrupciones suburbanas. Las historias de fraude en asociaciones generan índices de audiencia masivos. Está prácticamente babeando por cubrir este desastre. Mike descubrió el clavo final para el ataúd profesional de Brenda. La renovación de su licencia de bienes raíces en 6 semanas requería la divulgación de antecedentes penales. Las condenas por fraude significaban la revocación automática permanente. Ruina financiera más destrucción profesional equivale a aniquilación total. Dijo con la cálida satisfacción de alguien describiendo una puesta de sol perfecta. Mientras nuestro consejo de guerra suburbano se dispersaba, Tom me agarró del hombro con genuino respeto. Hace 2 meses, eras el mecánico tranquilo que se ocupaba de sus propios asuntos. Ahora estás comandando una revolución vecinal. Encueste en nuestras paredes de evidencia, planes de batalla y horarios de coalición. La transformación de objetivo aislado al líder de resistencia se sentía surrealista, como descubrir que podías volar. A veces, los matones eligen a la víctima equivocada, respondí. Brenda está a punto de aprender esa lección de la manera más dura. La trampa estaba preparada, cargada y perfectamente posicionada. Ahora solo esperábamos a que nuestro depredador acorralado activara su propia destrucción. El lunes por la mañana trajo el dulce sonido del pánico en forma de la voz de Brenda resonando por el vecindario como una alarma de incendios teniendo un colapso nervioso. Estaba paseando por su entrada a las 7 de la mañana, celular pegado a su oreja, gesticulando salvajemente hacia cualquiera lo suficientemente desafortunado como para hacer contacto visual. Necesito una reunión de emergencia de la Junta esta noche. Algo está pasando y necesito protección legal. A través de la ventana de mi cocina, la vi intentar reunir a su base de apoyo que se reducía rápidamente. Clara se acercó de mala gana, luciendo como si prefiriera estar recibiendo un tratamiento de conducto. Janet la siguió unos minutos después, pero incluso desde la distancia, podía ver la duda infiltrándose en su lenguaje corporal. El aviso de evaluación de emergencia apareció en cada buzón al mediodía, $500 por hogar para la defensa legal inmediata contra agitadores externos que intentan desestabilizar la gobernanza de la comunidad. La carta afirmaba que yo estaba amenazando con demandar a toda la asociación y exigía el pago inmediato para contratar abogados. Lo que Brenda no sabía era que Tom asistió a su patética reunión de 3 personas escondido en el estacionamiento del centro comunitario con una grabadora digital que captó cada palabra desesperada. «Están investigando nuestras finanzas», crujió la voz de Brenda a través del altavoz cuando Tom lo reprodujo más tarde. «No sé cuántos saben, pero necesitamos controlar la narrativa antes de que esto se salga de control».
La respuesta nerviosa de Clara apenas era audible. Brenda, tal vez deberíamos solo. No. He trabajado demasiado construyendo esta comunidad para dejar que la destruyan. Si tengo que irme de la ciudad, está bien, pero no caeré sola. La calidad del audio era lista para un tribunal, y la sonrisa depredadora de Mickey cuando lo escuchó podía haber alimentado las luces de la calle del vecindario. El miércoles por la noche trajo el primer acto de desesperación genuina de Brenda, vandalismo con un lado de estupidez. Mis cámaras de seguridad la captaron merodeando por mi propiedad a las 12:47 de la mañana, vestida como una ninja suburbana con pantalones de yoga negros y una sudadera oscura que no engañaba a nadie. Había traído un kit de herramientas de venganza mezquina. Cuchillo para cortar neumáticos, pintura en aerosol y lo que parecían pequeños contenedores de aceite de motor colocados detrás de mi garaje. El plan obviamente era crear evidencia de violaciones ambientales, pero Brenda nunca había sido acusada de genio criminal. Lo hermoso, pasó 15 minutos posicionando evidencia falsa mientras estaba directamente bajo mi reflector activado por movimiento, proporcionando metraje cristalino de su rostro, la placa de su BMW y su patético intento de arte de incriminación. La visita de cumplimiento de códigos del jueves por la mañana fue su fracaso más espectacular hasta ahora. El inspector encontró los contenedores de aceite plantados de inmediato. Todavía tenían etiquetas de precio de Home Depot. Cuando señaló que el aceite de motor fresco no crea violaciones ambientales de todos modos, la historia de Brenda colapsó más rápido que una casa de naipes en un huracán. Señora, presentar reportes ambientales falsos es un delito federal, explicó el inspector con irritación apenas contenida. Estoy documentando este incidente y lo enviaré a nuestra unidad de investigación de fraudes. El colapso en redes sociales de Brenda comenzó esa tarde y continuó durante el fin de semana como un incendio en un basurero digital del que nadie podía apartar la mirada. El grupo de Facebook de vigilancia vecinal de Willowbrook se convirtió en su sesión de terapia personal, completa con diatribas cada vez más desquiciadas sobre agitadores externos y destrucción de valores de propiedad. Su publicación de las 2 de la mañana del viernes fue una obra maestra de autoincriminación. Algunas personas no entienden que las comunidades tienen estándares. Cuando ciertos elementos se mudan y comienzan a cambiar el carácter de los vecindarios establecidos, las personas decentes tienen que tomar medidas para proteger sus inversiones. Captura de pantalla guardada. Enviada a nuestro equipo legal. El sábado trajo el intento de soborno que selló su destino. Carlos estaba instalando equipo de cámaras en la casa de Linda cuando Brenda se acercó con la sutileza de un vendedor de autos usados a fin de mes. Sé que Marcus les está pagando para mentir sobre mí, dijo, sacando un sobre lo suficientemente grueso como para ahogar a un caballo. $2,000 en efectivo si olvidan esas cámaras de seguridad y dejan de ayudar con esta campaña de acoso. Carlos, bendita sea su ama de contratista, siguió instalando cámaras mientras grababa toda la conversación en su celular. Señora, solo estoy ayudando a los vecinos a proteger su propiedad. Tal vez debería hablar con un abogado. No necesito abogados. Necesito recuperar el control de este vecindario. Su voz alcanzó un tono más alto que un detector de humo. Ese hombre ha puesto a todos en mi contra con sus mentiras y manipulación. La desesperación era tan espesa que podías untarla en una tostada. Brenda se estaba desmoronando en tiempo real, y cada movimiento frenético creaba más evidencia para nuestro creciente expediente de enjuiciamiento. El domingo por la noche trajo la opción nuclear. Otro reporte policial falso alegando que la había amenazado con un arma durante un enfrentamiento en la entrada que nunca ocurrió. Los oficiales que respondieron me encontraron en mi garaje, cubierto de grasa, trabajando en la transmisión de un vecino con 3 testigos presentes. La paciencia del oficial Morgan se había evaporado oficialmente. Señora, este es su 4º reporte falso en 2 semanas. Está enfrentando cargos. Los resultados preliminares de la auditoría llegaron el lunes por correo electrónico cifrado de Sara, y los números eran aún peores que nuestras estimaciones originales. Brenda no solo había robado $78,000, había estado sobrecargando sistemáticamente a cada hogar por servicios fantasmas mientras embolsaba el exceso. Total de robo, aproximadamente $96,000 en 30 meses. Nuestra dictadura vecinal no solo estaba quebrada y desesperada. Era una criminal de carrera que finalmente se había quedado sin víctimas y tiempo. El juego final se estaba acelerando más allá de nuestras proyecciones más salvajes, y Brenda estaba haciendo todo el trabajo por nosotros. El robo del martes por la noche fue el tipo de obra maestra criminal que haría que los 3 chiflados se sintieran orgullosos.
A las 2:33 de la mañana, mientras las personas normales soñaban con destinos vacacionales y números ganadores de lotería, Brenda estaba viviendo su mejor vida de ladrona en la oficina de gestión de la asociación. El metraje de seguridad parecía una escena rechazada de una película de atracos escrita por alguien que nunca había cometido un crimen. Allí estaba nuestra Napoleón suburbana usando una llave maestra robada con todo sigilo de un rinoceronte con zapatos de claqué, alimentando frenéticamente documentos a una trituradora industrial como si estuviera haciendo el confeti más caro del mundo. La alarma silenciosa se activó más rápido de lo que el sentido común de Brenda la había abandonado, y el oficial Rodríguez llegó para encontrarla hasta los codos en la destrucción de evidencia, rodeada de nieve de papel que solía ser registros financieros. «Señora, aléjese de la computadora y ponga las manos donde pueda verlas», ordenó Rodríguez, probablemente preguntándose cómo su turno de martes por la noche se había convertido en la hora del aficionado en la Academia de Crimen. La respuesta de Brenda fue puro oro de telenovela diurna. «No entienden. Están destruyendo todo lo que he construido. Esta comunidad era perfecta antes de que llegaran». El olor a electrónicos sobrecalentados y sudor desesperado llenaba la oficina mientras desposaban y le leían sus derechos. Al ver el metraje más tarde, casi sentí lástima por ella. Casi. Hasta que recordé los reportes policiales falsos, los incidentes de corte de neumáticos. La fianza se fijó en $25,000, lo que para Brenda bien podría haber sido 25 millones considerando que su situación financiera se parecía al Titanic después de encontrar el iceberg. Pasó 3 días en el calabozo del condado, probablemente la primera vez en su vida adulta que estuvo en un lugar sin un gerente a que quejarse. Mientras nuestra dictadora caída disfrutaba de la hospitalidad del gobierno, Clara tomó la decisión que sellaría el destino de Brenda para siempre. Visitó la cárcel con una grabadora digital escondida en su bolso, y lo que capturó fue poesía procesal. «Necesito tu ayuda, Clara». La voz de Brenda crujió a través del altavoz del teléfono cuando Clara reprodujo la grabación para nuestra coalición. La desesperación era tan espesa que podía saborearla. «Hay dinero en mi garaje detrás del calentador de agua. Efectivo. Podemos desaparecer antes de que esto empeore». La respuesta nerviosa de Clara apenas se registró. «Brenda, no puedo». $50,000. Ayúdame y comenzaremos de nuevo en algún lugar. No nos conocen. Mike silbó bajo cuando escuchó la grabación. Admisiones de robo, conspiración, riesgo de fuga, obstrucción de justicia. Esta mujer acaba de confesar, todo mientras estaba en la cárcel. Es como si estuviera intentando establecer récords de estupidez criminal. La reunión vecinal de emergencia del jueves por la noche llenó el centro comunitario más allá de su capacidad. El aire crepitaba con furia justificada y el distintivo aroma del café del centro comunitario que podía quitar pintura. 43 hogares se presentaron, y la ira colectiva podría haber alimentado Las Vegas durante una semana. Tom presentó los resultados finales de la auditoría de Sara con la satisfacción de alguien revelando una escalera real. Los números eran asombrosos. Brenda no solo había robado $78,000, había operado una empresa criminal que incluía pagos a proveedores fantasmas, contratos de servicio inflados y esquemas de sobornos que totalizaban $112,000 en 3 años. «Cada familia en esta sala ha sido robada sistemáticamente», anunció Tom ante jadeos y maldiciones creativas que harían sonrojar a marineros. Promedio de robo por hogar, $2,800. La votación de no confianza fue unánime, excepto por Janet, quien se abstuvo mientras parecía querer excavar a través del suelo y aparecer en algún lugar de Canadá. 33 hogares exigieron la destitución inmediata de Brenda, enjuiciamiento penal y restitución completa con intereses. El viernes por la mañana trajo el circo mediático que Brenda siempre había anhelado, solo que no en el papel protagonista que había imaginado. La camioneta de noticias del Canal 7 llegó al amanecer, seguida de equipos de estaciones competidoras que habían captado el rumor de la mina de oro del escándalo suburbano. La reportera investigativa Janet Meese entrevistó a los vecinos con el entusiasmo de alguien que había tropezado con material para un Emmy. Mi entrevista requirió cada onza de entrenamiento diplomático que mi divorcio me había proporcionado. No se trata de venganza o desquitarse, le dije a la cámara, eligiendo las palabras con cuidado. Se trata de hacer responsables a las personas cuando abusan de posiciones de confianza. La historia explotó en las redes sociales más rápido que los chismes en una reunión de secundaria. Almohadilla horror se volvió tendencia nacional en horas,
con miles compartiendo sus propias historias de pesadilla y celebrando la victoria de David contra Goliat en nuestro vecindario. La carrera de bienes raíces de Brenda se desintegró de manera espectacular. Su corretaje suspendió su licencia de inmediato. Los clientes anteriores comenzaron a presentar quejas sobre transacciones sospechosas, y su reputación profesional se volvió más tóxica que los desechos nucleares. La subasta de ejecución hipotecaria procedió sin drama. La casa de Brenda se vendió por $280,000, $70,000 por debajo del valor de mercado porque las investigaciones criminales y las camionetas de noticias tienden a desalentar a los compradores. El video de confesión en Facebook de Brenda a las 3 de la mañana del sábado fue su acto final de autodestrucción. Sollozando en la cámara de su celular, con el rímel corriendo como arte abstracto, culpó a todos excepto a ella misma por las consecuencias de sus elecciones criminales. Solo estaba intentando proteger nuestra comunidad. Lloriqueó al Internet. A veces, las personas buenas tienen que tomar decisiones difíciles. La sección de comentarios se convirtió en un pelotón de ejecución digital, donde los vecinos compartieron años de quejas acumuladas. El video desapareció en horas, pero las capturas de pantalla son para siempre. El reinado de terror de nuestra tirana suburbana había terminado oficialmente. La audiencia de sentencia en una fresca mañana de jueves se sintió como el final de temporada de la serie de realidad más satisfactoria del mundo. El estacionamiento del juzgado parecía una reunión vecinal, con más de 40 residentes viajando juntos como si se dirigieran al evento deportivo más importante del mundo. El tribunal de la jueza Patricia Hernández estaba lleno más allá de su capacidad. Cada banco estaba ocupado por rostros que había llegado a conocer como aliados durante los últimos 3 meses. El olor a energía nerviosa y café del juzgado se mezclaba con la anticipación colectiva de personas que habían esperado demasiado por justicia. Brenda estaba sentada en la mesa de la defensa con un mono naranja que chocaba espectacularmente con sus reflejos rubios falsos, luciendo como un espantapájaro suburbano que había perdido una pelea con un tornado. Las cámaras de Canal 7 estaban posicionadas para un drama máximo, y Janet Mills había conseguido asientos en primera fila para lo que ya había llamado la historia de asociaciones más satisfactoria de la década. Cuando la jueza Hernández llamó a las declaraciones de impacto de las víctimas, me puse de pie primero, con el corazón golpeando contra mis costillas como si intentara escapar. Hace 3 meses, era un mecánico tranquilo que se ocupaba de sus propios asuntos. Hoy, hablo por una comunidad entera. Comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Señora jueza, este caso comenzó con una mujer llamando a 911 porque abrí la puerta de mi propio garaje. Pero nunca se trató realmente de un auto. Se trataba de poder, control y de lo que sucede cuando alguien decide que puede aterrorizar a sus vecinos sin consecuencias. Describí el acoso creciente, los reportes policiales falsos, el robo sistemático que había robado miles de dólares a cada familia. Pero sobre todo, hablé del miedo, de cómo Brenda había utilizado la autoridad como arma para hacer que las personas tuvieran miedo en sus propios hogares. Ella no solo robó nuestro dinero, continué, haciendo contacto visual con Brenda, quien se negó a devolver la mirada. Robó nuestra tranquilidad, nuestro sentido de comunidad, nuestra creencia de que los vecinos se cuidan entre sí en lugar de aprovecharse unos de otros. Tom habló a continuación, su voz de trabajador postal cargando la autoridad de alguien que había visto la naturaleza humana en su peor y mejor momento. Sara presentó la evidencia financiera con precisión forense. Linda describió el impacto educativo de ver a su comunidad enfrentarse a la corrupción. Cuando fue el turno de Brenda, su abogado lanzó una actuación digna de un teatro comunitario. Luchas de salud mental, trauma de divorcio, presión financiera, cada excusa excepto la responsabilidad personal por el comportamiento criminal. Mi cliente lamenta profundamente sus acciones, suplicó el defensor público. Está dispuesta a hacer una restitución completa y someterse a consejería. Brenda finalmente se levantó para dirigirse al tribunal, y lo que salió fue por audacia sin diluir envuelta en lágrimas de cocodrilo. Nunca quise lastimar a nadie, sollozó, secándose los ojos con pañuelos que habían visto más acción que un equipo de boxes de NASCAR. Esta comunidad lo era todo para mí. Solo estaba tratando de mantener los estándares, proteger los valores de la propiedad. A veces, las personas no entienden que el liderazgo requiere decisiones difíciles. El giro colectivo de ojos del tribunal fue prácticamente audible. Incluso su propio abogado parecía querer arrastrarse bajo la mesa de la defensa. La jueza Hernández claramente había escuchado suficiente para toda una vida. Señora Wilson,
En 30 años en este estrado, rara vez he encontrado un abuso tan sistemático de la responsabilidad fiduciaria combinado con acoso racial e intimidación criminal. Hizo una pausa, estudiando a Brenda con la expresión de alguien examinando un espécimen de insecto interesante pero repulsivo. Usted ocupó un puesto de confianza y lo usó para robar a las mismas personas que la eligieron. Apuntó a un propietario minoritario con reportes policiales falsos que podrían haber resultado en una tragedia. Destruyó evidencia, intentó huir de la jurisdicción y aún ahora se niega a aceptar la responsabilidad por sus crímenes. La voz de la jueza llevaba el peso de la autoridad absoluta. Este tribunal la sentencia a 4 años en prisión estatal, restitución completa de $112,000 más costos judiciales y 5 años de libertad condicional supervisada tras su liberación. El martillo cayó como un trueno, y el tribunal estalló en aplausos que la jueza Hernández ni siquiera intentó acallar. 40 hogares consiguiendo justicia suena diferente al aplauso regular. Es más profundo, más satisfactorio, como el sonido del universo corrigiéndose a sí mismo.